Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Él, de su reino, de su palabra. Privilegio que tengo en este momento, porque hablar de Dios, de su palabra, de su reino es un privilegio. Y cada vez que tengo este privilegio, tengo que recordar a usted, amigo, que en otras ocasiones ha estado pendiente de este programa, Mire lo que oyes, y a usted que lo está viendo por primera vez, decirle que lo que usted va a escuchar aquí, escrito está. Y para ello tenemos que empezar con lo más importante, el temor de Dios en el corazón de todo aquel que dice tener una relación con Dios, porque para tener una relación con Dios, tenemos que tener ese temor reverente, ese temor de Dios que está escrito, que tiene unas promesas tan grandes, como por ejemplo dice, quien me tema yo lo guardaré, dice el Señor, el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que hay en ello, dice que el que le tema, Él lo guardará. Bienaventurado el que me tema. El que tema a Dios es porque Él es su Dios. Y esta promesa tan grande, al temor a Dios, usted tiene que preocuparse por el significado tan grande, que no es un juego, es algo serio. Tiene una promesa de bendición. Te guardaré a ti y a tu familia. Te va a ir bien. Tu final va a ser feliz. Dice el Dios Padre Todopoderoso, mis pensamientos para vosotros, para mi pueblo, son de paz, no hay mal en ello y van a tener un final feliz. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Todos aquellos que le teman, todos aquellos que lo hacen su Dios. Entonces, vamos a definir qué es temor de Dios. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. ¿Por qué le vamos a tener miedo a quien nos ama, a quien tiene esos pensamientos tan grandes y buenos para nosotros? A quien su misericordia hacia nosotros es grande y es para siempre. Un Dios bueno. Temor de Dios es tener miedo de andar en este mundo donde estamos peregrinando, donde estamos de paso, tener miedo de andar en este mundo separado de Dios, de andar en este mundo fuera de su cobertura. Y para estar dentro de su cobertura, tenemos que partir de algo que muchos lo aplican y lo tienen como punta de lanza, el Salmo 91, que reza de la siguiente manera: quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra de su poder, bajo su protección, como Él lo promete. Ahora, ¿qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo? Conocerlo, hacerlo su Dios y obedecerlo. Como Dios, Él exige el primer lugar en sus pensamientos, en su vida. Primer lugar por encima del Dios que eres tú. Porque ¿qué es un Dios? Un Dios es lo más importante para cada uno de nosotros. Y lo más importante para el hombre carnal, natural, es Él mismo. Tiene que renunciar a ese Dios y darle al Dios verdadero, al Creador, el primer lugar. Por encima de Él, por encima de sus hijos, de sus padres. Por eso dice la palabra, quien no aborrece a hijo, a padre, por mí no es digno de mí. Aborrecer significa segundo lugar. Primer lugar al Todopoderoso.
el que está representado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para obedecerlo tenemos que conocerlo y saber cuál es la voluntad del Dios Padre Todopoderoso. Porque Cristo, su Hijo, su unigénito, el Mesías Salvador, a quien envió para que la gente del mundo, por amor a la gente del mundo, para que todo aquel que le crea y crea en Él, pueda ser salvo. ¿Por qué envía al Mesías Salvador? Porque nosotros nacemos bajo pecado, nacemos separados de Dios, muertos para Dios espiritualmente. Y por gracia, un regalo inmerecido, por amor a nosotros, Él envía a su Hijo, al Mesías Salvador, quien viene y nace en carne, nace de una mujer virgen, una mujer santa, creyente de Dios, obediente, y es engendrado en ella por el Espíritu Santo, porque Él no podía nacer como uno de nosotros, porque si naciera como uno de nosotros hubiese nacido bajo pecado, por ende, esclavo de Satanás. Y Él no es pecador. El mismo Dios se hizo carne y vino a dar la batalla por nosotros para liberarnos de la maldición de estar separados para Dios, muertos para Dios, y reconciliarnos con Él, rescatarnos de la potestad de Satanás, del enemigo, bajo la cual nacemos. Y para ello el costo que tuvo que pagar el Hijo de Dios, el Mesías, Salvador, Jesucristo, el costo fue su propia sangre. Con sangre nos compró, con sangre pagó para sacarnos de la potestad de Satanás. De ser esclavo de Satanás, Él nos rescató y el precio fue su sangre. Nuestro Redentor. Redentor porque Él nos compró con su sangre y nos dejó libres. Él nos deja libres. Usted decide qué hacer con su libertad. Yo, por ejemplo, decidí que ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es mi Señor. Él es mi amo. Y ahora me esfuerzo por obedecerlo y pedirle que su Espíritu Santo obre en mí para que me ayude a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Pues yo quiero ir a vivir en esa morada que Él fue a preparar para todos aquellos que crean en Él. Una vida eterna. Por gracia tenemos derecho a llegar a ser hechos hijos de Dios. A llegar a ser hechos hijos de Dios. Escuche bien. Juan, capítulo 1, versículo 12. Todo aquel que le cree a Él, que lo reconoció, le da la potestad, o sea, el derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios. Escrito está. Por eso fue que Él vino. Él vino para la obra del Padre. El Padre nos creó con un plan. Todo es un plan del Padre. En el cielo hubo una rebelión. Miles de millones de hijos de Dios se vinieron con Lucifer cuando Dios lo echó del cielo porque quiso ser Dios. Y lo echó para acá, para un planeta llamado Tierra. Aquí cayeron. Y después nos crea a nosotros y nos hace de esta tierra donde habita el enemigo. La tierra contaminada. Y nos hace un paraíso que llamamos el Edén. Lo hace con su boca, todo lo hace con su boca, todo lo arregla con su palabra. Y al hombre, al muñeco lo hace con tierra contaminada, le da vida y lo coloca en el paraíso, en el huerto del Edén. Y le pone unas condiciones.
y le advierte, si me obedeces, te va a ir bien. Si me desobedeces, morirás. O sea, si peca contra mí, morirás. Porque la paga del pecado es la muerte. Y efectivamente, el hombre y la mujer terminaron pecando contra Dios y oyendo la voz del enemigo, haciéndole caso al enemigo. Por ende fueron echados del huerto del Edén y empezar una vida en el mundo, que es todo lo que estaba fuera del huerto del Edén, en el mundo, muertos, separados de Dios, muertos espiritualmente. Un mundo donde están los ángeles caídos, donde está la maldad, la desobediencia, la mentira, todo lo malo, todo lo contrario a Dios. Pero ese era el plan de Dios, que viviendo bajo la potestad del enemigo, del adversario, bajo las ofertas que le puede hacer el adversario, Él envía al Salvador, al Redentor, quien viene a mostrarnos al Padre, a decirnos que hay una vida que es más importante que la vida en el mundo. Una vida con el Dios Padre Todopoderoso para la eternidad, donde no habrá mal, no habrá maldad, donde será el sueño de todo aquel que vive en este mundo malo. Y allá es una realidad. Pero para ello, para ir allá, hay una serie de requisitos que están aquí, en este manual de vida que llamamos la Biblia, y que solo para lograrlo realmente, primero tenemos que cambiar de naturaleza, una naturaleza carnal en pecado por una naturaleza en espíritu, porque Dios es espíritu. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Si no naces en espíritu, no tienes parte en el reino de Dios. Porque en carne nadie va al reino de Dios. Escrito está. Escrito está. Y cuando usted decide nacer de nuevo, es porque usted renuncia al mundo. Renuncia a la oferta del mundo. Ya siendo libre, al reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz, que paga por sus pecados, sin haberle pedido permiso a usted, pagó por sus pecados, lo dejó libre, y usted ahora decide reconocer ese sacrificio y hacer a Cristo su Señor, su Dios. Porque solo a través de Él, dice la palabra, escrito está, solo a través de Él podrá llegar al Padre. Sin Él no podrá lograrlo. Sin Él no podrá desprenderse de su naturaleza carnal. Por ello necesita la segunda promesa de Dios. El Hijo viene, te redime, y ahora viene el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Que los tres son uno mismo. Los tres son Dios. Y ese Consolador es el que nos va a dar la fortaleza, la fuerza, la sabiduría, el conocimiento para poder resistir los ataques del enemigo. Porque el enemigo no lo va a dejar escapar tan fácilmente. El enemigo lo va a atacar, porque si usted viene a Cristo de pura muela, el enemigo fácil lo va a devolver. Por eso escrito está, y nos ponen de ejemplo, el ejemplo del perro que vuelve a su vómito y el ejemplo de la puerca que vuelve al barro. Una puerca
que llegan, la perfuman, la bañan, la visten y todo, y apenas le dieron chance, salió corriendo y se metió nuevamente al barrial, porque es su naturaleza. Y el perro, igual, le dieron chances, vuelve al vómito. Así pasa con nosotros. La carne, si no tenemos el apoyo, la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Dios, solo no podremos lograrlo. Volvemos atrás nuevamente y después de conocerlo, volvemos atrás. Por eso es que tenemos que prepararnos. Prepararnos mentalmente, espiritualmente, en espíritu, pidiendo conocimiento de lo alto, porque solo el Espíritu Santo nos va a dar el conocimiento real para poder resistir al enemigo. Porque el enemigo no es carne ni sangre, son principados, son potestades, hueste de maldad. Y solo en espíritu podemos resistirlo. Y el Espíritu Santo nos dice: aquí estoy para el que me necesite. Aquí estoy para el que quiera emprender la carrera, para el que quiera ir a la batalla y lograr llegar a esa meta que Cristo Jesús, el Mesías Salvador, nos ofrece a todos los que creamos en Él, a todos los que queramos hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre empieza, primeramente, que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer en espíritu. Ahí empieza la voluntad del Padre. Si usted no muere para el mundo, no renuncia al mundo y nace para servir a Cristo, para vivir para Cristo, pues Cristo ya viviría en usted. Si no nace de nuevo, un hombre espiritual para servir en el reino de Dios y llegar a ser hecho hijo de Dios. Si usted no muere para el mundo, renuncia al mundo y acepta el reino de Dios, no puede llegar. Siendo carnal, no puede llegar. Y la tarea no es fácil. El enemigo se vale de todo. Es más, se vale. Dicen algunos, que inclusive me escriben, que la salvación es por gracia. Y yo quiero aclararles algo. No basta con decir: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. No basta. El Señor conoce tus pensamientos. El Señor conoce tu corazón. Y si no es de corazón que tú lo haces, el Espíritu Santo no te va a bautizar. No te va a bautizar. Si usted cree que el Espíritu Santo ya lo bautizó a usted, usted no se va a perder. No se va a perder. Porque si el Espíritu Santo lo bautizó a usted, usted no va a pecar más voluntariamente. Podrá pecar involuntariamente, pero no va a practicar el pecado, porque usted ya es un hombre nuevo. Y el hombre nuevo, el hombre espiritual, no practica el pecado, no hace lo malo. Practica la misericordia y la justicia. Y lo que menos le interesa es permanecer en este mundo. Da su vida por alcanzar esa morada. Porque para llegar allá se necesita estar dispuesto a morir por lo que cree. Y si usted no está dispuesto a desprenderse de su vida en este mundo para lograr la morada que Cristo le promete, usted no va a llegar. Por eso dice la palabra que no todos los que me dicen Señor, Señor llegarán al reino de los cielos. Señor, pero si yo hice milagros y en nombre tuyo no te conozco, dice la palabra. ¿Por qué? Porque a razón de que
estaba usted trabajando para el reino de Dios? ¿Para servir y agradar a Dios o para agradarse a sí mismo? Para alimentar su carne, su ego. Para lucirse ante el mundo. Y Dios conoce todo eso. Por eso es bueno que usted adquiera conocimiento. Y conocimiento de aquí, no de hombres. No de hombres. No crea en el hombre. Escrito está, no confía en el hombre. Porque el hombre es malo. Nace separado de Dios. Nace en la maldad. Bien decía el rey David, lávame de la maldad en que fui formado y límpiame del pecado en que fui concebido. Y fíjese David, siendo ungido de Dios, el pecado que llegó a cometer. Por eso es que no podemos confiar en el hombre, solo podemos confiar en Dios. Confía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo conforme Él nos manda. Pedir ayuda del Espíritu Santo, creer en el sacrificio de su Hijo, creer en el Hijo, pedirle al Hijo que ore por nosotros para que nuestra fe no falle, pedirle al Hijo para que nos dé esa fortaleza, porque Él es nuestra fortaleza, que no nos suelte de su mano para poder llegar a hacer la voluntad del Padre. Y ya con ese requisito entramos al reino de Dios. Entonces mucho cuidado, no se dejen comer de cuento de que usted hizo la oración y usted ya es santo, ya salvo. Ya usted tranquilo que ya usted va para esa morada. Esfuércense en pasar por la puerta angosta. Hasta el final está escrito. ¿Qué quiere decir? Que si usted no persevera hasta el final, pierde la salvación. Entonces, entramos a la salvación, entramos a hacer la carrera hasta llegar a ser hijos de Dios, por gracia, porque Cristo nos da ese regalo por gracia. Él muere, nos libera y nos da la libertad sin pedir nada a cambio. Pero ahora depende de usted si pierde esa salvación tan grande y se deja llevar por las concupiscencias de su carne. No descuide una salvación tan grande. Eso está escrito. Eso está escrito. El enemigo es astuto y él recurre a todo. Empezando que es el príncipe de los aires, de toda la información. Y el hombre carnal, todo es cuestión de que lo bombardeen y termina haciendo lo que el sistema donde viva le imponga. Le imponga. Para que usted me entienda, usted escucha una canción, la escucha por primera vez y le cae mal. Pero usted la escucha en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, al levantarse y al acostarse, constantemente, a los 3 días, a lo que usted la escucha, su cuerpo comienza a bailar de una vez. Ya se la metieron. Y contra eso tenemos que luchar. No podemos dejarnos manipular. Tenemos que rebelarnos ante el hombre. Clamar al Espíritu Santo para resistir los ataques del enemigo. Para ello, la única manera de contrarrestar esa influencia es a través de la palabra, de este manual de vida, para alimentar el espíritu que Dios puso en nosotros y poder vencer la parte mala que es la carne que está dentro de nosotros, que entró por causa del pecado. Y eso va a ser una guerra hasta el final, hasta el día que partamos de este mundo. Y para ello la única manera es estar agarrados de la mano de Cristo, de la mano del Espíritu Santo, exaltando el nombre de Cristo, porque es una orden del Padre.
es una orden. Y por eso vamos a llevarla a la palabra. En Juan 3, libro de Juan, capítulo 3, nos narra la historia de un hombre llamado Nicodemos, que era un principal entre los fariseos de ese entonces, de la religión que existía, la religión farisea, que lo sabían todo con respecto a Dios. Era uno de los principales. Cuando vino Jesucristo, el Hijo de Dios, las autoridades fariseas no le conocieron, no lo recibieron, lo desconocieron y decían que era Beelzebú. A pesar que él hacía los milagros que hacía, las señales que hacía, y que él vino a hacer lo bueno, pero ellos estaban muertos y ciegos para Dios. Y Cristo fue a darle vista al ciego y a cegar a aquel que dice que veía, pero no lo estaba haciendo conforme Dios manda. Y por eso lo mataron. Pero este hombre, aquí está escrito, para que nosotros de aquí nos agarremos, de que este hombre llamado Nicodemos fue de noche a escondidas a hablar con Jesús, con Jesucristo, el hijo de María, para que le quede bien claro, de María la Virgen. Fue a hablar con él y le dijo: maestro, en verdad Dios está contigo, porque si no estuviera contigo no podría hacer lo que tú haces. Sin embargo, la respuesta de Cristo no fue: sí, yo estoy claro en eso. No. La respuesta fue, le dijo: de cierto te digo, sabiendo la otra autoridad que estaba ahí, porque era una autoridad de la iglesia farisea de ese entonces, le dijo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y este hombre le contesta, estoy leyendo el capítulo 3 de Juan, tome nota. No crean lo que oye hasta que usted no lo vea. Véalo. Los que decimos ser cristianos, indiferentemente de la denominación que tengan aquí en el mundo, tenemos que tener una Biblia. Y en la Biblia está todo escrito lo que Jesús dejó. Fue claro. Él dijo: escrito está, mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. La voz de Él está escrita. Para hacerla tenemos que verificar que sea verdad, y si es verdad, ¿para dónde cogemos? Si somos seguidores de Cristo y somos sus discípulos, tenemos que hacer lo que Él dice, si no, en vano le decimos Señor. Y este hombre decía: ¿acaso cómo puede un hombre viejo como yo, de 80 años, volver a entrar por las entrañas de mi madre y volver a nacer? Cristo le responde y le dice: ciertamente eres carne, y en carne no entra al cielo. Si no naces en espíritu, en arrepentimiento en agua y en bautizo por el Espíritu Santo, si no naces en espíritu, no entrarás al reino de Dios. Él le responde, Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Espíritu en griego significa viento. Escuche bien, viento. Y viento significa, viento, usted sabe que el viento nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. No sabe para dónde viene ni para dónde va. Cuando nosotros nacemos de nuevo en espíritu, no sabemos para dónde vamos a ir. Tenemos que dejarnos guiar por el que todo lo puede, porque cuando nacemos en espíritu, nacemos como discípulos del Dios Padre Todopoderoso, de Jesucristo, el Salvador del mundo, del Espíritu Santo, el Consolador.
Tenemos que dejarnos guiar porque ellos son los que saben para dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Porque ya hemos renunciado a ese Dios carnal que somos y ahora lo hacemos a Él nuestro Dios. Y como nuestro Dios tenemos que someternos a su voluntad. Y Él dice, si ustedes me hacen su Dios, yo los hago mi pueblo. Así que no se preocupen que yo peleo por ustedes. Yo los voy a ayudar a hacer mi voluntad. Porque sin mí, sin mi ayuda, no van a poder lograrlo. Lo importante es que usted haya nacido de espíritu, que se entregue a mí. Y no que diga que yo soy su Dios y quiera hacer lo que usted quiera. Porque cuando usted quiere hacer lo que usted quiere y no quiere obedecer, no se entrega a mí, no ha renunciado a su Dios. Y si usted no renuncia a su Dios, yo no puedo ser tu Dios porque yo no comparto la gloria con nadie. Eso está escrito. Eso está escrito. Sigo leyendo. En el 7 dice, no te maravilles de que te dije o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido en espíritu. Nacemos para servir en el reino de Dios, para llegar a ser soldados, hijos de Dios en el reino. Él como alfarero nos va a moldear. Él como el alfarero que es, y nosotros somos barro, Él nos va a moldear. Hombres nuevos, hombres en espíritu, para que lo adoremos y exaltemos su nombre todo el tiempo. Aquí mismo, en el 3.14, en el 3, del 3.13 dice la palabra, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Cristo, el Mesías. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué es la serpiente? Para que usted, si no ha escuchado, sepa. En una ocasión el pueblo de Israel estaba sometido a que había muchas culebras y se morían. Las culebras picas se morían. Había una pandemia de eso. Y clamaron a Dios. Y Dios le dijo a Moisés que construyera una serpiente, la imagen de una serpiente, y la pusiera. Y todo aquel que viniera y mirara a los ojos de esa serpiente iba a ser sano, iba a ser salvado. Eso para que nosotros entendamos que hay un plan. Y acudían y se sanaban, no se morían. Pero tuvieron que quitársela porque si no iban a terminar adorando a la serpiente y olvidándose de quién fue el que puso ahí para que entendiera. Ahora viene no una serpiente, no. Viene es el Hijo de Dios. Y aquí dice, así que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a ese sí no lo van a quitar porque Él es Dios. El Padre y el Hijo uno solo es. Y quien no exalte al Hijo, no exalta al Padre. Él vino, murió por usted y por mí, murió por todos los que creamos en Él, para que tuviésemos vida eterna. Y mientras estemos en este mundo tenemos que alabarlo, exaltar su nombre, levantar, trabajar para Él, para que esta obra se mantenga hasta que el mundo sea destruido. Porque ya va a llegar un momento donde el mundo lo destruye, porque ya el cupo está lleno. Y a los que le creyeron, a los que creyeron en su nombre, escrito está, les va a ser tierra nueva, cielo nuevo, porque Él lo puede todo, Él es Dios. Pero vamos a ir a vivir esa enamorada arriba, en esas moradas que quedaron vacías
con toda esa deserción de hijos de Dios que se vieron con Satanás, que le creyeron al enemigo. Y va a ser ocupada por todos los que estando aquí, viviendo en el mundo donde Satanás es el que gobierna, renunciamos a él, a sus amenazas, a sus ofertas y decidimos creerle al Mesías Salvador, a Jesucristo, nuestro Señor. Y voy a seguir compartiendo la palabra, porque aquí no estoy inventando, todo está escrito. Voy a leerles en Romanos 6, que se titula Muertos en pecado, para que entendamos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que acaba de escuchar. Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Morimos en el agua, morimos al mundo. Renunciamos al mundo. Porque somos sepultados juntamente con él para que la muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando salimos del agua, nace el hombre nuevo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, al fin de no seguir siendo esclavos de Satanás. Si usted se vuelve al pecado, sigue siendo esclavo de Satanás. Pierde la libertad que Cristo da. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Por eso es que si le creemos a él, si nos mantenemos hasta el final, en espíritu, no moriremos más. Vida eterna. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Escuche bien. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. La vanidad, el ego, la maldad. Ese Dios al que tiene que renunciar completamente. Ese Dios carnal que es usted. Y entregarse a la voluntad del único Dios verdadero, nuestro Creador, nuestro Hacedor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Los cristianos estamos bajo la gracia, no bajo la ley. El 15 dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Si usted quiere vivir bajo la ley, hay algunos que quieren guardar mandamientos de la ley. Yo les pregunto, no los conozco fuera de aquí, hacedores de maldad. No se salvaron ni dejaron que otros se salvaran con sus
actitudes. ¿Por qué? Porque no les dicen a sus ovejas que actúen conforme el espíritu que está en ellos. Si en ellos está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios les va a revelar la verdad. Por eso es que tienen que buscar la verdad aquí, en la palabra de Dios, y no en el hombre. Cuando usted va a una congregación cristiana, usted no puede enamorarse del pastor que está ahí, del hombre. El Cristo está, el enemigo se va a hacer pasar por ángel de luz. Se va a hacer pasar por Dios, porque él siempre ha querido ser como Dios. Y siempre va a querer ser como Dios. Y va a tratar de imitar. Y como no puede, pues actúa a las mentiras, al engaño. Sabiendo que hay en el hombre. Escrito está. Muchos creyeron en él, dice la palabra, en Cristo. Pero él no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones. Eso está escrito. Entonces no podemos fiarnos de lo que dicen creer en Cristo. Porque si ni Cristo que los conocía se fiaba de ellos, mucho menos nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que aferrarnos al Espíritu Santo, pedirle sabiduría al Espíritu Santo, alimentarnos con la palabra, no dejar que nos la lean, no dejar que nos la digan, verificar lo que nos dicen. Y si no entendemos, pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, y si Él nos da revelación, nosotros vamos a entender la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Agarre lo bueno del hombre y deseche lo malo. Cada quien tiene que responder por sus acciones. La salvación es personal. Las cuentas son personales. Yo no me voy a salvar por lo que los demás hagan por mí. Es por lo que yo haga. Que las oraciones de los demás me sirven, sí. Mientras más roguemos por la misericordia del Señor, más efectiva va a ser. Si no, Cristo no estuviese orando por quienes lo siguen, para que no les falle la fe. Porque somos carne. Y hasta el día que no partamos de este mundo, no sabemos si lo logramos o no. Por eso en Apocalipsis 6 dice, persevere hasta el final, el malo siga siendo malo y el bueno siga siendo bueno hasta el final. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted cambia de una actitud mala a una actitud buena, pero no se ha arrepentido, no hizo las cosas como está escrito, de nada le va a servir. Si usted hace las cosas que a Dios le agrada, pero no hace como Él dice, de nada le va a servir. Por eso que siempre recuerdo lo que está escrito en el libro de Hechos 10, escuchen bien, Hechos 10, está escrito, léanlo. Un hombre maravilloso, alumbraba por su actitud, y aún así no entraba al reino de Dios si no hacía conforme Dios mandaba. Léanlo. Este programa, miren lo que oye, aquí no venimos a hacer promoción de una institución, ni de una congregación, ni de mi nombre, ni nada. Yo aquí vengo a hablar del Evangelio de Cristo, que ese es su mandato. Ve y prediquen mi palabra. El Evangelio de Cristo, lo que Cristo nos enseñó, divulguémoslo para que todos tengan derecho, para que llegue esta palabra a todos los rincones del mundo y que nadie se quede con la excusa de decir, a mí no me dijeron nada. Ese es el mandato de Cristo y eso estoy aquí. Yo no vengo aquí para agradarle a usted. Yo vengo aquí para cumplir una orden de Cristo. Predica mi evangelio. Si Él te toca, Él te revela, la gloria es para el Dios Padre Todopoderoso. Y a mí me pondrán unos punticos por mi labor. Y eso es lo que a mí me interesa, agradar a mi Señor.
a quien manda, a quien le he entregado mi alma, a quien le he entregado mi vida, a quien mi familia, mis hijos, mis nietos, ya recibieron como su Señor. Y estamos trabajando y esforzándonos por tratar de hacerlo agradable a Él, cada día más y más. Y todos los días le pedimos que no nos suelte de su mano, que nos ayude, porque por nosotros mismos no vamos a lograrlo. Por ello, es este programa Mire lo que oyes. No caiga en pleitos con otros, cada quien allá. La palabra dice: con aquellos que dicen ser de nosotros y están haciendo lo que no es, dice: con eso ni te ajuntes. Ajuntémonos con los que estemos en comunión, en el orden de que Cristo nos manda, para que podamos adorar y alabar y orar en espíritu y en verdad al que nos salvó, a nuestro Redentor y a nuestro Creador, a través de su Espíritu Santo. No tengamos miedo. Él dice: no tengan miedo, pues yo estoy con ustedes. A nosotros, acuérdense, nos van a odiar, el mundo nos va a odiar. El que pretenda que el mundo se agrade con usted está equivocado, porque la palabra dice: quien agrade al mundo me desagrada a mí. Quien ame al mundo me aborrece a mí. Eso dice la palabra, escrito está. Libro de Santiago. Ya me mandaron que por hoy se acabó el tiempo. Estaba empezando a hablar. Bueno, Cristo los ama. Usted decide, es su decisión. Que Dios los bendiga y hasta otra ocasión.